Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. Estamos con María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Competencia, a quien la saludamos, le damos la bienvenida. Pero antes de iniciar el desarrollo de esta entrevista con ella, vamos con Alejandra Basantes, quien nos ha preparado un reportaje sobre este tema, la intervención o la resolución del Consejo Nacional de Competencia a propósito de que el municipio de Guayaquil no ha cumplido en los plazos que dice el gobierno central y la autoridad rectora del tránsito en los plazos para poder asumir y desarrollar y ejecutar esta competencia. Veamos lo que nos tiene preparado Alejandra Basantes. En estos últimos meses, el tema de la transferencia de competencias a los municipios ha generado polémica, en especial en el Cabildo de Guayaquil. 6 de 7 municipios, entre ellos Quito y Cuenca, asumieron la competencia de tránsito sin reparos. Tan solo Guayaquil no lo ha hecho, siendo una de las ciudades más pobladas del Ecuador y una de las que más rentas percibe. Hasta el momento, en el puerto principal se impulsan 2 consultas populares, una desde la ciudadanía y la otra promovida por el alcalde Jaime Nebot. El objetivo es preguntar si se incrementa o no el precio de los pasajes de los buses urbanos y otros temas como el presupuesto. ¿Pero por qué Guayaquil no quiere asumir las competencias? Son algunas de las interrogantes que se debatirán hoy en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Gracias, Alejandra. Como siempre, excelente trabajo. Bueno, vamos ahora con María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencia, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Señora secretaria ejecutiva, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos quienes nos escuchan la mañana de hoy. Bueno, nos ven y nos escuchan. Nos ven y nos escuchan. Así es. Bueno, vamos al tema. ¿Por qué el Consejo Nacional de Competencia se demoró tanto en tomar la resolución de intervenir la competencia de tránsito del municipio de Guayaquil, considerando que ustedes mismos han dicho y las autoridades rectoras han dicho que el municipio ha incumplido en los plazos determinados, no de ahora, sino desde hace algún tiempo? Primera pregunta. Porque el objetivo del Consejo Nacional de Competencias no es la intervención. El objetivo es que efectivamente todos los gobiernos autónomos descentralizados puedan ejecutar su competencia. Se les hace un acompañamiento de parte de la entidad rectora, en este caso de la ANT, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y porque definitivamente lo que queremos es que sean las autoridades locales las que tengan la responsabilidad de hacerlo. La intervención, digamos así, es como la última instancia a la cual debemos llegar, porque ¿qué es lo que pasa? En la intervención, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, el gobierno central, se hace cargo de la competencia. Las competencias, ustedes conocen, tiene la titularidad del gobierno autónomo descentralizado. El gobierno central nunca puede quitar la competencia. Puede intervenir de manera temporal hasta que el gobierno autónomo descentralizado pueda ejercerla. Por lo tanto, con el municipio de Guayaquil y con otros municipios que han necesitado apoyo, lo hemos estado haciendo. Pero también puede determinar otro tipo de sanciones que no solo se queda en la intervención, de acuerdo a la propia Constitución de la República. Así es, pero la intervención es lo que aplica en este momento porque el municipio de Guayaquil tiene una omisión en la competencia, es decir, está haciendo todo el resto menos una parte, está planificando, está haciendo gestión, está haciendo regulación, está emitiendo política pública, pero no está haciendo el control operativo en vía. Si usted quiere hablar de descentralización en serio, entendemos que las autoridades deben tener esas facultades. Antes, las competencias a la carta, como dice el presidente, usted tenía, por ejemplo, la planificación del tránsito. Pero quien regulaba, quien operaba, quien definía la política y quien hacía el control era el gobierno central. ¿En qué consiste la intervención, señora secretaria ejecutiva? Porque sí, se ha resuelto la intervención, es verbalizar una decisión, pero ¿cuál es primero, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la dimensión y el alcance de la intervención? Porque se dice es una decisión de carácter temporal, es decir, ¿cuándo inicia y cuándo termina, además? La intervención está estipulada en la Constitución y también en el COTAD. Es un proceso completamente objetivo que el Consejo Nacional de Competencias ha utilizado pocas veces. Esto es importante decir porque, como les digo, es una medida ya extrema cuando se pasan todos los plazos. Recordemos, Guayaquil tuvo como 10 prórrogas. Y en este procedimiento objetivo que tenemos hay diferentes causales. Una de las causales es la omisión, es decir... Eso ya quedó claro, pero ¿en qué consiste la intervención? Es decir, intervención, en lo que consiste es que el gobierno central
ejecuta aquellas acciones que el municipio no está ejecutando. En este caso, el control operativo. El Consejo Nacional de Competencias decidió en el Pleno, recordemos que es un órgano colegiado, intervenir la competencia, o sea, ejecutar aquellas acciones que Guayaquil no está haciendo, que es el control operativo en vía. Guayaquil tiene 1.300 agentes de tránsito. Se ha decidido que se mantengan los agentes de tránsito de acuerdo a lo que define el organismo rector, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que los recursos que el gobierno central tiene que hacer en Guayaquil en esa inversión sean descontados al municipio de Guayaquil. Ahora, pero el tema es, sí, la Agencia Nacional de Tránsito, que es el organismo rector, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mencionado, y el propio gobierno nacional, a través del presidente de la República, ha mencionado, vamos a mantener los vigilantes de tránsito mientras dure esta intervención temporal. Pero también se ha anunciado retirar 300 efectivos. Esto definirá el organismo técnico, es decir, los recursos del gobierno central tienen que ser distribuidos para todo el país. No tenemos un solo cantón, por lo tanto, lo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con esta nueva replanificación del tránsito y transporte es definir cuántas personas se quedarán haciendo el control operativo. Ahí no tiene competencia el Consejo Nacional de Competencia, es decir, 300, quitarle a Guayaquil 300 vigilantes de tránsito, ¿en cómo impactaría esto en el desarrollo del tráfico y del tránsito cotidiano en la ciudad de Guayaquil? No, el Consejo Nacional de Competencias lo que hace es resolver la intervención, pedirle a la Agencia Nacional de Tránsito que defina justamente estos temas ya mucho más técnicos de cuántos agentes deberían quedarse y los montos a recuperar. Ese es un tema de especialidad del organismo rector. Podría pasar en otra competencia, por ejemplo, en riego, sería el Ministerio de Agricultura el que tendría que definir, por ejemplo, los recursos para intervenir una competencia, como otro ejemplo. Ahora, hipotético. El tema es durante qué tiempo va a durar la intervención, porque esa resolución sí ese alcance sí va a depender del Consejo Nacional de Competencia, porque ustedes resolvieron intervenir temporalmente. ¿Cuál es el tiempo, el universo de tiempo de la temporalidad? Hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre, es decir, del 2015. Así es, el municipio de Guayaquil en el mes de enero, cuando se había pasado el plazo, recordemos hasta el 15 de enero, nos respondió a la semana siguiente que el 1 de septiembre ellos tendrán sus agentes civiles, ¿no? Y para esto, todo este tiempo, digamos, no es que simplemente hay una espera de meses, sino que para esto se capacita al municipio, a los agentes, para que efectivamente puedan ejercer bien la competencia en el mes de septiembre. En esa intervención, a ver, existe un cronograma. El municipio de Guayaquil dice, nosotros vamos a estar preparados hasta ya para iniciar o asumir esa parte de la competencia en septiembre del 2015. Pregunto, en este tema de la intervención, ¿hay un cronograma de acciones que el Consejo Nacional de Competencia va a supervisar para que esto se dé cumplimiento, para asegurar que en septiembre ya el municipio esté listo para asumir esa parte o ese componente de la competencia? Así es, nos corresponde hacer el seguimiento para que efectivamente en el mes de septiembre Guayaquil tenga ya sus agentes civiles, como lo tienen los otros 6 municipios del país del modelo A. Tienen ya todos sus agentes civiles, están en las calles y están procesando, digamos así, los conflictos que se tienen. Recordemos también que la autonomía es ser autonómicos en la parte económica, financiera y política. Por lo tanto, todos los conflictos políticos que se deriven de la competencia tienen que ser procesados también. Si se llega al mes de septiembre y el municipio de Guayaquil no estuviese preparado para aquel momento, ¿cuál sería entonces la siguiente resolución del Consejo Nacional de Competencia? Porque considerando que la intervención de por sí ya es una medida extrema, entonces si hay un segundo incumplimiento en cuanto a la fecha o en cuanto al cronograma, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, yo estoy segura que eso no va a pasar por lo siguiente. Ellos han llamado a concurso para tener sus 600 agentes civiles. Es importante también decir que Guayaquil va a reducir sus agentes civiles porque lo que va a hacer es a tecnificar el control a través de cámaras, ¿no? Ellos plantearon un modelo, pero la vida es escenarios. Un escenario es que cumpla, y si cumple no pasa nada. Ya sería evaluar el nuevo modelo de tránsito en la ciudad de Guayaquil. El otro escenario es que no cumpla, por eso le pregunto. Bueno, acá el Consejo Nacional de Competencias tendría que definir, pero lo que podría pasar es que continúe... ¿Qué establece el marco constitucional y el marco jurídico? Es que continúa la intervención, porque el servicio no puede ser suspendido. En este caso estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos. Hablemos que la descentralización... ¿Y pudiese haber una sanción para las autoridades del gobierno autónomo descentralizado?
Bueno, esto dependería de las causales, ¿no? No es tan sencillo hablar de sanciones porque tendríamos que hablar de las causales. Pero, como le digo, el Consejo Nacional de Competencias no es un organismo de control. Nosotros somos el ente que planifica y que tiene como objetivo que los gobiernos locales asuman la competencia. Y ya para terminar, para que la ciudadanía tenga una real dimensión y alcance del tema de las competencias, si no tienen la capacidad de controlar, sino de dictar políticas, ¿quién debería determinar la calidad del ejercicio y del desarrollo de la competencia? En este caso, el Ministerio Rector. Recordemos que en este sistema descentralizado que ha elegido el Ecuador en su constitución, la política y la rectoría de la política está en el gobierno central, por lo tanto, ese sería el organismo técnico, en este caso, que define los parámetros de calidad. Recordemos que todo el tiempo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas acompaña a los GATS hasta que despeguen. Sin embargo, la rectoría de la política es permanente, ¿no? Porque estamos hablando de una competencia fundamental que tiene que tener el mismo servicio de manera homogénea en el país. Señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencia, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos luego con más de Pensamiento Crítico.